Hola buscadores. En los últimos 15 años se han realizado decenas y decenas de estudios médicos acerca del Reiki. Los podéis ver publicados en PubMed. La PubMed es una base de datos bibliográfica de acceso gratuito por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Es una base de datos especializada en campos de la medicina y de la salud. Enfermería, biología, farmacología, odontología. Ahí podéis encontrar todo tipo de investigaciones, de artículos científicos. Ahí está todo publicado y revisado por expertos. Y ahí están decenas y decenas de artículos sobre Reiki. Lo podéis buscar. También tengo en mi página web publicado unos cuantos, desde 2009 a 2018. Os dejo también el enlace. En la descripción va a estar el enlace a mi página web para ver los estudios, traducidos al español. Normalmente es un resumen porque los artículos normalmente tienen derechos de autor. Y un enlace a la PubMed para que podáis acceder directamente a ella. El vídeo de hoy trata sobre uno de esos estudios médicos acerca del Reiki. Lo vamos a ver para que veáis en qué consiste, cómo se realiza, qué resultados da. Y posteriormente vamos a hablar con la inteligencia artificial del ChatGPT acerca de los estudios médicos y del Reiki. ¡Empezamos! Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros acásicos, método Soma y mucho más. Como ejemplo, he elegido el estudio médico que hay sobre los efectos del Reiki sobre el dolor, la ansiedad y la presión arterial en pacientes intervenidos de prótesis de rodilla. Se realizó entre marzo y abril de 2017. Los autores de este estudio han sido Anne Linda Baldwin, del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona en Tucson, Anne Vitale, del Centro para la Investigación sobre el Reiki, Elise Brauner, de Zephyr Biotech. Zephyr Biotech es una empresa que se dedica a la tecnología para medir la frecuencia cardíaca. Elizabeth Crayak, del Departamento de Investigación de Enfermería del Hospital Abington. Y he elegido este estudio porque también participa William Lee Rand, que es un gran maestro internacional de Reiki. El estudio se realiza en Abington, Pensilvania, Estados Unidos. William Lee Rand, este maestro de Reiki, yo creo que casi el 90 y tantos % de los que practicamos Reiki procedemos de él. Porque realmente William Lee Rand aprendió de Diane McCamber, esta a su vez de Arthur Robertson. Arthur Robertson fue realmente la persona que dijo: el Reiki es muy bueno para la humanidad y esto tiene que expandirse al mayor número de personas. Bajó los precios, que eran prohibitivos, y también se saltó la prohibición de solamente poder formar a una persona como maestra. Por tanto, ante precios más asequibles y ante la posibilidad de hacer infinidad de maestros, el Reiki rápidamente se expandió a una velocidad grandísima por todo el mundo. William Lee Rand también se formó con maestros japoneses y con otros maestros americanos. Es el creador del Reiki Holy Fire y del Reiki Karuna. Luego tiene también creada 2 asociaciones grandes de Reiki. Y volviendo con el estudio médico, se realiza un estudio piloto ciego y controlado que investigó y estudió de cerca a 46 pacientes sometidos a una operación de reemplazo de rodilla.
también se llama artroplastia de rodilla, y se reemplaza la rodilla de la persona, la rodilla que tiene dañada, ya sea por artritis, por lesiones, por enfermedades degenerativas, por una prótesis artificial. Se llama estudio piloto porque en realidad la idea es hacer un estudio clínico multicéntrico, es decir, en muchísimos lugares a la vez, con muchísimos pacientes. Pero claro, antes de embarcarse en un estudio tan grande, dijeron, vamos a hacerlo primero en un hospital, a ver cómo resulta, qué parámetros funcionan, cuáles no, qué fallos tenemos, cómo podemos organizarlo mejor. Y una vez que hagamos el primer ensayo, la primera investigación, este ensayo piloto, ya podemos organizar algo mucho más grande. Y el estudio se llama ciego porque los pacientes a los que se les da Reiki no saben si realmente le están dando Reiki o no. No voy a entrar en demasiados detalles porque, como os digo, hay derecho de autor en estos estudios. No voy a meter la gráfica, no voy a poner los datos ni lo significativo de la estadística, pero sí vamos a seguir hablando así en plan general. Este estudio relata en su introducción cómo el Reiki es una técnica japonesa que reduce el estrés y que utiliza las manos para inducir cierto efecto terapéutico en el campo energético humano, que una vez que se estimula el cuerpo a un estado de más relajación, esto ayuda a conectar con la salud y la curación. Sigue explicando que, de acuerdo con un artículo periodístico, el Reiki se está haciendo muy popular en Estados Unidos. En una encuesta realizada en el 2007 indica que más de 1.200.000 adultos y 161.000 niños fueron tratados en sesiones con Reiki o un método terapéutico similar. Los informes indican que el Reiki se usa mayoritariamente para temas relacionados con la relajación, las afecciones musculoesqueléticas, el tratamiento del dolor, la ansiedad y la depresión. Se explica que el Reiki entra dentro de la cartera de servicios de al menos un 15% de hospitales en Estados Unidos. Y esto es una cifra de más de 800 hospitales. A pesar de su aplicación generalizada por la gente y la mayoría de los informes sobre la eficacia del Reiki, hay poca investigación realmente para explicar cómo cura el Reiki y para respaldar su uso. No obstante, están surgiendo muchas evidencias de investigación sobre los efectos fisiológicos del Reiki y también sobre aquellos otros relacionados específicamente con el control del dolor y de la ansiedad. En este estudio participaron tanto hombres como mujeres entre 50 y 85 años que ingresaron en el hospital para un único reemplazo de rodilla programado. ¿Cómo fue el diseño del estudio? Se crearon 3 grupos. En los 3 grupos se recibirían 3 o 4 sesiones. Estas sesiones se darían 1 hora antes de la operación, luego 24 horas después de la operación, 48 horas después de la operación y 72 horas después de la operación. En un primer grupo, estas sesiones consistirían en Reiki. En un segundo grupo, las sesiones consistirían en un placebo de Reiki. Es decir, se imitaría el Reiki por personas que no saben Reiki y no están capacitadas para dar Reiki. Y un tercer grupo que simplemente las sesiones consistirían en un rato de tranquilidad. De forma aleatoria, con un dado, cada paciente, sin que él supiera, entraría dentro de uno de los 3 grupos. El paciente en ningún momento sabe si le están dando Reiki o no. Si está dentro del placebo o dentro de la gente que da Reiki o simplemente está en un sitio donde le dan relajación.
Tanto en los tratamientos de Reiki como en los tratamientos de Reiki placebo se seguía un estricto protocolo de posiciones de manos que tanto en un grupo como en otro, cada participante haría y daría los mismos pasos. ¿Qué parámetros quisieron medir? Quisieron medir el nivel de dolor, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Con la frecuencia cardíaca se pueden medir cosas increíbles como el nivel de estrés emocional. Y eso se hace midiendo los intervalos entre latido y latido porque tiene relación con el equilibrio simpatovagal y demás. Pero no se pudieron medir bien porque había pacientes con arritmias, así que se descartó este parámetro. También se quiso medir la ansiedad. Se quisieron coger también muestras de saliva para analizar la inmunoglobulina A, pero los pacientes no tenían saliva antes de la operación. ¿Esto a qué se debe? Pues esto se debe a que antes de la operación no puedes comer ni beber nada, y luego también a que cuando uno se pone nervioso se le seca la boca. Entonces, ante la falta de saliva también se tuvo que descartar esta posibilidad. Otros datos y otros parámetros que se registraron es la duración de la estancia hospitalaria y el uso de analgésicos después de la cirugía. Los resultados, para aquellos que practicamos Reiki, ya no los podemos imaginar. El grupo de Reiki mostró una reducción significativa en la puntuación del dolor a las 24 y a las 48 horas postoperatorias. Solo el grupo de Reiki mostró una reducción significativa del estado de ansiedad. El grupo de Reiki tuvo el porcentaje más alto de altas a las 48 horas. Indica que el paciente no tuvo más complicaciones. El grupo de Reiki mostró una diferencia significativa entre las lecturas de presión arterial tomadas. Y el grupo de Reiki utilizó el menor número de dosis de analgésicos. Algo había en las sesiones de Reiki cuando la gente se relajaba, estaban menos estresados y se quedaban dormidos durante las sesiones. Está claro que en este estudio se ha demostrado perfectamente que el Reiki reduce significativamente el dolor, el estrés, los niveles de ansiedad en pacientes hospitalizados y sometidos a una operación quirúrgica bastante dolorosa en el posoperatorio. El Reiki superó claramente al Reiki placebo y al otro grupo que era de cuidado solamente, en los 7 parámetros medidos. Un tratamiento de Reiki puede ser algo controvertido en un hospital porque la gente por lo general no sabe lo que es el Reiki o piensan que es un placebo, cuando realmente se demuestra que el Reiki está muy por encima de los placebos. Hay que hacer constar que los analgésicos son el segundo mercado más grande en el mundo de los productos farmacéuticos detrás del cáncer. Y por lo tanto tienen un aspecto financiero muy importante. Los analgésicos pueden traer efectos secundarios como dolor de estómago y problemas en hígado, riñones. Sin embargo, el Reiki reduce grandemente el dolor sin ningún efecto secundario. Además, como demuestra este estudio, la reducción del dolor más el menor tiempo de estancia hospitalaria hace que los pacientes
puedan comenzar la rehabilitación cuanto antes. O sea, más rápido y con menos complicaciones. Realmente, después de interaccionar con la inteligencia artificial, he quedado muy decepcionado. No deja de ser una especie de Wikipedia. Pensaba que iba a ser algo mucho más potente, con una mentalidad más abierta, dando información mucho más profunda. Y este ChatGPT que nos dejan manejar es bastante patata. Con la tecnología que actualmente existe, es como una especie de pequeño juguete. Está bien si vas al instituto y tienes que hacer algún trabajillo, pero poco más. Entiendo que quizás en las versiones de pago se pueda sacar mucho más jugo. He intentado estrujar esta inteligencia artificial con otros temas más normales, como informática, derecho ambiental, pero solo explica cosas muy generales. Lo que os digo, una Wikipedia en forma de chat. Y ahora paso a preguntarle a la inteligencia artificial, a la ChatGPT, sobre la investigación en Reiki. Primera pregunta. ¿Por qué no se investiga más sobre el Reiki? El Reiki es una práctica que se basa en la creencia de que la energía vital fluye a través de los practicantes, y que pueden canalizar esta energía para promover la curación. Aunque hay personas que afirman haber experimentado beneficios con el Reiki, la comunidad científica suele ser escéptica respecto a su eficacia, ya que no hay evidencia científica sólida que respalde sus afirmaciones. En general, la investigación científica se centra en métodos y tratamientos que pueden ser evaluados de manera objetiva y reproducible. En el caso del Reiki, hay desafíos para realizar estudios controlados y ciegos debido a la naturaleza subjetiva de la experiencia, y a la falta de un mecanismo claro y aceptado para explicar cómo funciona el Reiki. Además, algunos críticos señalan que los estudios que sugieren beneficios del Reiki a menudo tienen limitaciones metodológicas, como un tamaño de muestra pequeño, falta de grupos de control adecuados y problemas en el diseño del estudio. No obstante, es importante destacar que la ausencia de evidencia científica no niega automáticamente la eficacia de una práctica. En algunos casos, ciertas terapias complementarias y alternativas pueden tener beneficios subjetivos para algunas personas, incluso si no hay evidencia científica sólida que respalde sus fundamentos teóricos. En resumen, el Reiki podría no recibir tanta atención en la investigación científica debido a la falta de evidencia sólida, y la dificultad para diseñar estudios que aborden sus fundamentos teóricos de manera objetiva. Hay muestras pequeñas, pero con resultados muy positivos. Es cierto que en algunos estudios sobre el Reiki se han encontrado resultados positivos, incluso cuando se utilizan muestras pequeñas. Sin embargo, es importante interpretar estos resultados con precaución. Los estudios con muestras pequeñas pueden ser más propensos a sesgos y a variabilidad aleatoria, lo que significa que los resultados positivos pueden no ser generalizables a una población más amplia. Además, la calidad de la investigación científica es esencial para evaluar la credibilidad de los resultados. Algunos estudios sobre el Reiki pueden tener limitaciones metodológicas, como la falta de grupos de control adecuados, el sesgo de los participantes o la falta de cegamiento, lo que puede afectar la fiabilidad de los resultados. La comunidad científica generalmente busca evidencia robusta y replicable antes de aceptar una práctica como efectiva. En el caso del Reiki, hasta ahora no ha habido consenso científico sobre su eficacia, y muchos expertos consideran que se necesita más investigación de alta calidad antes de poder hacer afirmaciones concluyentes sobre sus beneficios. Si bien hay personas que informan experiencias positivas con el Reiki, es fundamental tener en cuenta que la respuesta subjetiva de los individuos no siempre se traduce en evidencia científica sólida. La investigación en este campo sigue siendo un tema de debate y estudio, y puede haber avances en el futuro que arrojen más luz sobre la eficacia y los mecanismos subyacentes del Reiki. Comentario 2. La evidencia replicable
puede funcionar cuando tratamos con cosas. Tengo pintura amarilla, le echo pintura azul y obtengo pintura verde. Y eso siempre es así. La sanación no es tengo un paciente con tal problema, le hago tal tratamiento, llámese Reiki, llámese otra cosa, y ¡pum!, se cura. Hello. Las personas no son cosas. Las personas confluyen historias muy diversas. Formas de pensar, emociones, herencias genéticas, karmas, incluso magia negra. No podemos pensar en los pacientes como coches que llevas al taller. Les doy tal pastilla, les sustituyo tal pieza defectuosa. Eso no es sanar. Sanar es mucho más complejo. Por ejemplo, están las personas que no quieren curarse, bien porque quieran morirse o bien porque obtengan una ventaja oculta. No es tan fácil. No obstante, los resultados con Reiki son más que evidentes. ¿A quién no le interesa que el Reiki pueda destacar como una terapia efectiva? La falta de interés en la investigación del Reiki como terapia efectiva no necesariamente se debe a un motivo único o a un grupo específico. Hay varios factores que pueden influir en la atención que recibe una terapia alternativa como el Reiki en la investigación científica. Algunos de estos factores incluyen: 1. Falta de evidencia científica sólida. La investigación científica se basa en la evidencia objetiva y en la replicabilidad de los resultados. Si una terapia carece de evidencia sólida o si los estudios realizados tienen limitaciones metodológicas, es probable que la comunidad científica no le preste mucha atención. 2. Naturaleza subjetiva y variable. El Reiki implica experiencias subjetivas, y sus efectos pueden ser difíciles de medir de manera objetiva. La falta de un mecanismo claro y universalmente aceptado para explicar cómo funciona el Reiki también puede dificultar su evaluación científica. 3. Recursos limitados. La investigación científica requiere recursos financieros y humanos considerables. Los investigadores y las instituciones suelen priorizar estudios que tengan un impacto significativo en la salud pública, y que estén respaldados por fuertes fundamentos teóricos y evidencia preliminar. Este estudio que he presentado, aunque pequeño, fue financiado por la Fundación Altruista FDC, de la familia Clark. Un estudio más grande no conviene por conflicto de intereses, y por tanto ningún Estado, ni farmacéutica, ni universidad van a realizarlo. Porque entonces no podrían seguir ignorando la gran capacidad que tiene el Reiki en las recuperaciones de las diferentes patologías. El Reiki no se puede encapsular, meter en cajas y vender, por tanto no interesa. ¿Mejora la salud de las personas? Tampoco interesa. A nivel económico para estos buitres que se alimentan de la enfermedad. 4. Escepticismo científico. La comunidad científica tiende a ser escéptica ante las terapias que carecen de una base científica sólida. El escepticismo es inherente al método científico, y busca evitar la aceptación sin pruebas adecuadas. Comentario 4. Estos escépticos son ateos recalcitrantes. Me recuerda el artículo de Emily Rose. Propagaron por todo Estados Unidos, en televisiones, revistas, periódicos, como una niña de 8 años había demostrado la falsedad del Reiki, cuando en el estudio que realizaron no participó en ningún momento ningún practicante de Reiki. Dejo en los comentarios un enlace a mi vídeo explicando todo esto. Para esta gente y para esta inteligencia artificial que ha sido programada por ellos, hablar de Reiki es como hablar de unicornios rosas. Mis preguntas sobre Reiki han sido etiquetadas en el apartado de escepticismo. 5. Regulación y ética. En algunos casos, la regulación y la ética pueden desempeñar un papel en la investigación de terapias alternativas. Si una terapia no cumple con ciertos estándares éticos o de seguridad, podría enfrentar obstáculos en la investigación científica. En resumen, la falta de interés en la investigación del Reiki como terapia efectiva puede atribuirse a la falta de evidencia científica sólida, la naturaleza subjetiva de la práctica, y los recursos limitados disponibles para la investigación en general. Sin embargo, la investigación científica es un proceso en evolución,
y nuevas investigaciones podrían abordar estas limitaciones en el futuro. Si el Reiki fuera muy efectivo, ¿qué cambiaría en la sanidad? Respuesta 4. Si el Reiki o cualquier otra terapia alternativa demostrara ser muy efectiva y se respaldara con evidencia científica sólida, podría haber varios impactos en el campo de la salud y la atención médica. Algunos de estos cambios potenciales podrían incluir: 1. Integración en la práctica clínica. Si el Reiki fuera científicamente validado como una terapia efectiva, podría integrarse en la práctica clínica convencional como complemento a los tratamientos médicos tradicionales. Los profesionales de la salud podrían recetar o recomendar sesiones de Reiki para ciertas condiciones. 2. Reconocimiento institucional. La validación científica del Reiki podría llevar a su reconocimiento por instituciones de salud y organizaciones médicas. Esto podría resultar en la inclusión del Reiki en pautas de tratamiento y protocolos médicos. 3. Inclusión en seguros de salud. Si el Reiki demostrara beneficios clínicos, podría ser considerado para la inclusión en planes de seguros de salud, lo que facilitaría el acceso a esta terapia para un mayor número de personas. 4. Mayor investigación y desarrollo. La validación científica del Reiki podría estimular más investigaciones en el campo de las terapias energéticas y la medicina integrativa. Esto podría dar lugar a nuevas formas de aplicación clínica y a una comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes. 5. Cambios en la percepción pública. Si el Reiki se demostrara efectivo, podría cambiar la percepción pública sobre las terapias alternativas y aumentar la aceptación generalizada de enfoques no convencionales para el cuidado de la salud. Es importante destacar que estos cambios potenciales dependerían de la calidad de la evidencia científica presentada y de cómo se integre el Reiki en el contexto de la medicina basada en evidencia. La comunidad científica y médica tiende a adoptar enfoques que han sido rigurosamente evaluados y respaldados por datos confiables. ¿Tú, como máquina, puedes entender que existe la energía divina? Como una máquina de lenguaje desarrollada por OpenAI, no tengo creencias, experiencias ni la capacidad de entender conceptos de manera subjetiva. Mi funcionamiento se basa en analizar patrones en datos de texto y generar respuestas en función de ese análisis. La idea de energía divina generalmente se refiere a una creencia espiritual o religiosa que implica la presencia o influencia de una fuerza divina o espiritual en el mundo. No tengo la capacidad de entender o experimentar creencias espirituales ni de atribuir significado a conceptos como energía divina desde una perspectiva personal. Si tienes preguntas sobre conceptos específicos relacionados con la espiritualidad, estaré encantado de proporcionar información objetiva y basada en hechos en la medida de mi capacidad. Sin embargo, ten en cuenta que mi conocimiento se basa en datos hasta enero de 2022, y no tengo la capacidad de experimentar ni de tener creencias personales. Comentario 5. La idea de energía divina dice: la energía divina no es una idea, es algo que se siente, que a veces se puede ver, y el que la recibe siempre la puede sentir o al menos percibir su beneficio. Pero sí que entiendes que ha tenido que haber una conciencia humana previa a tu creación. Sí, es correcto. Como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, fui creado por un equipo de ingenieros y científicos de datos humanos. Mi conocimiento y habilidades se derivan de la información recopilada y procesada durante mi entrenamiento. Sin embargo, no tengo una consciencia ni experiencias propias. Mi conocimiento se basa en patrones de lenguaje y datos textuales, y no tengo la capacidad de tener experiencias conscientes o creencias personales. Estoy diseñado para proporcionar información y respuestas basadas en el análisis de texto, pero no tengo conciencia, emociones ni autoconciencia. Si con el Reiki las personas se empoderasen espiritualmente, ¿a quiénes no les interesaría? La noción de empoderamiento espiritual a través de prácticas como el Reiki es un concepto subjetivo y varía de persona a persona. Las opiniones sobre la espiritualidad y las prácticas relacionadas pueden ser muy diversas, y lo que puede ser significativo y empoderador para una persona puede no serlo para otra. En general, las razones por las cuales a algunas personas o instituciones podría no interesarles la promoción del empoderamiento espiritual a través del Reiki o prácticas similares podrían incluir: 1. Escepticismo científico.
aquellas personas o instituciones que basan sus creencias y prácticas en enfoques científicos pueden ser escépticas respecto a las prácticas espirituales que no cuentan con evidencia científica sólida. 2. Intereses comerciales o competencia. En algunos casos, las instituciones relacionadas con la salud o la medicina pueden tener intereses comerciales en prácticas específicas y podrían ser reacias a promover enfoques alternativos que no formen parte de su modelo de negocio. 3. Perspectivas religiosas o filosóficas contrarias. Algunas personas o instituciones pueden tener perspectivas religiosas o filosóficas que entran en conflicto con ciertas prácticas espirituales. Pueden preocuparse por la divergencia de estas prácticas con sus propias creencias. 4. Falta de evidencia científica sólida. Si bien algunas personas pueden experimentar beneficios personales con prácticas espirituales como el Reiki, la falta de evidencia científica sólida puede hacer que ciertos profesionales de la salud o investigadores sean cautelosos a la hora de respaldar estas prácticas de manera generalizada. Es importante señalar que estas son posibles razones y no necesariamente representan la opinión o posición de todas las personas o instituciones. La diversidad de perspectivas y enfoques es inherente cuando se trata de prácticas espirituales y de bienestar. ¿La falta de evidencia científica pudiera ser una falta de tecnología para medir la energía Reiki? La falta de evidencia científica no siempre se debe a una falta de tecnología para medir fenómenos específicos. En el caso del Reiki, la cuestión no radica tanto en la capacidad de medir la energía, sino en la falta de consenso científico sobre la existencia de la energía, tal como se describe en la práctica del Reiki. El desafío con el Reiki desde la perspectiva científica es que la mayoría de las descripciones de energía en el contexto del Reiki no coinciden con las definiciones científicas establecidas. Además, el mecanismo exacto por el cual se supone que esta energía tiene efectos en el cuerpo o la salud no está claramente definido ni respaldado por evidencia científica. En el ámbito científico, la validación de una práctica suele requerir estudios controlados y revisados por pares que demuestren la eficacia de la intervención de manera objetiva y replicable. Si bien la tecnología puede desempeñar un papel en la medición de ciertos parámetros, como la respuesta fisiológica de una persona durante una sesión de Reiki, el desafío principal es establecer un marco científico y un consenso sobre cómo medir y entender los efectos específicos del Reiki. En resumen, la falta de evidencia científica sólida en relación con el Reiki no se debe necesariamente a una limitación tecnológica, sino a la dificultad para definir y medir de manera objetiva los elementos clave de esta práctica dentro del marco científico establecido. Aquí la máquina se hace un lío entre lo que le pregunto y lo que ella tiene que contestar de acuerdo con lo políticamente correcto. Evidentemente, si la energía Reiki se pudiera medir, habría un consenso científico sobre su existencia. Hay que ver que si no puedes medir la energía sutil del Reiki, no puedes hacer estudios científicos con más evidencia. Es cierto que las prácticas que involucran conceptos de energía sutil, como el Reiki, presentan desafíos particulares cuando se trata de su evaluación científica. La dificultad radica en la falta de consenso sobre lo que constituye esa energía sutil y cómo se puede medir de manera objetiva y reproducible. Aquí hay algunos puntos clave a considerar. 1. Definición y medición de energía sutil. La falta de una definición clara y universalmente aceptada de la energía sutil hace que sea difícil desarrollar métodos de medición científicamente válidos. En el ámbito científico, se requiere una conceptualización clara y una operacionalización precisa de las variables para llevar a cabo estudios robustos. 2. Diseño de estudios científicos. La falta de consenso sobre cómo medir y evaluar la energía sutil plantea desafíos para el diseño de estudios científicos. Los estudios controlados y ciegos son fundamentales para la validez científica, pero la ausencia de métodos estandarizados de medición dificulta la realización de investigaciones rigurosas. 3. Dificultades para el doble ciego. En estudios científicos, el diseño de doble ciego es crucial para eliminar sesgos. Sin embargo, en el caso del Reiki, implementar el doble ciego puede ser complicado debido a la naturaleza de la interacción entre el practicante y el receptor. El Reiki se puede mandar a distancia, por lo que se pueden hacer estudios a doble ciego perfectamente. 4. Variables intermedias. La energía sutil del Reiki a menudo se asocia con resultados subjetivos, como la sensación de bienestar.
Estas variables son más difíciles de medir objetivamente y pueden estar influenciadas por factores psicológicos. Por supuesto, el umbral del dolor depende de cada persona, pero evidentemente si te baja el dolor, es que te ha bajado. Aunque estos desafíos existen, no significan necesariamente que la investigación sobre el Reiki sea imposible. La comunidad científica está abierta a explorar nuevas áreas, pero se requiere un enfoque riguroso y la superación de los desafíos metodológicos específicos asociados con prácticas que implican conceptos no convencionales. Querer es poder, pero lamentablemente conviene que no se quiera. Comentario final. Siempre es igual. Dicen que no hay evidencia científica en el Reiki porque el tamaño de la muestra es muy pequeño. En lugar de hacer un estudio de 50 personas, habría que hacerlo con 500. En mi asociación hemos dado Reiki literalmente a miles de personas, incluyendo un hospital, residencias, asociaciones de enfermos y particulares. En todo el mundo ha funcionado para bien. Así que me río yo de que aún no hay evidencia científica. Procuro hacer un vídeo cada semana, pero a veces la investigación, la información, la búsqueda de información, el desarrollo y demás me implica más tiempo. Así que te aconsejo que active la campanita para estar actualizado con mis vídeos siempre. Gracias, gracias y gracias.